A los 17 me abandonaron por una mentira repugnante que inventó mi prima. Años después volvió a buscarme exigiendo dinero por no haberme destrozado del todo, y fue entonces cuando desaté toda mi rabia contenida y reduje cada parte de su vida a cenizas. Yo tenía 32 años cuando recordé cómo había comenzado todo, aunque las imágenes de aquella época nunca dejaron de ser nítidas. A mis 17, trabajaba medio tiempo en un taller mecánico en Phoenix, ganando $8 por hora. Era noviembre de 2010, un jueves por la noche, y acababa de terminar de cambiar los frenos de un Lexus. Llegué a casa alrededor de la medianoche, agotado pero tranquilo. Mi prima Imogen vivía 3 casas más abajo con mis tíos. Era la niña perfecta del clan, 15 años, deportista, en el consejo estudiantil, la típica estrella familiar. Pero esa noche había faltado a clase para salir con un chico mayor, un alumno de último año con el que llevaba tiempo intentando impresionar. Un amigo de la familia la vio besándose con él en un estacionamiento del centro comercial y avisó a sus padres. Yo estaba en mi habitación jugando Call of Duty cuando empezaron los gritos. Mi ventana daba justo hacia su casa, y el alboroto era tan fuerte que hasta los vecinos podían escucharlo. Mi tío estaba descontrolado y mi tía lloraba como si acabaran de darle una noticia terrible. Puro drama de gente que no soporta enterarse de que su hija no es tan perfecta como aparenta. Subí el volumen del juego y decidí ignorarlo. Minutos después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Antes de que pudiera verlo, mi madre irrumpió en mi cuarto sin tocar la puerta. «Baja. Ahora mismo». Su expresión no era de preocupación, sino de acusación. Bajé las escaleras y encontré a mis tíos sentados en el sofá. Imogen estaba con ellos, maquillada corrida, temblando como si hubiera vivido una tragedia real. Mi padre estaba de pie en una esquina, brazos cruzados, con esa cara de quien está a punto de ver a alguien recibir una paliza y no piensa intervenir. Mi tío habló primero, con una frialdad escalofriante. «Dile lo que nos dijiste». Imogen levantó la vista hacia mí. «Lo siento, Alistair», susurró. No quería decir nada, pero tenía miedo. Se me heló el cuerpo. ¿Miedo de qué? Él me ha estado enviando mensajes. Desde hace meses. ¿Mensajes? Sexuales. Tragó saliva. Hoy falté a la escuela porque dijo que si no lo veía, iba a enseñarle los mensajes a todo el mundo. El mundo se me inclinó. Eso no es cierto. Ni siquiera tengo tu número, le dije. ¿Vimos los mensajes?, intervino mi tía. Tu nombre, tu número, todo. Imogen había falsificado todo. Y aún así, nadie dudó ni por un segundo. ¿Estás llamando mentirosa a mi hija?, gruñó mi tío, levantándose. Medía más de 1,80 m y había jugado fútbol americano. Tenía la vena del cuello marcada por la furia. Sí, respondí. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Él dio un paso hacia mí como si fuera a golpearme. Eres un enfermo. Ella tiene 15 años. Yo repetí una y otra vez que no había hecho nada. Mi padre, que había estado callado, finalmente reaccionó. Dame tu teléfono. Se lo entregué, y él lo revisó delante de todos. No había absolutamente nada incriminatorio, porque no había pasado nada. Pero entonces Imogen soltó la frase que selló mi destino. Seguro los borró. Fue como si esa simple oración los hubiera convencido a todos. Ya no importaban los hechos. No importaba mi palabra. No importaba mi vida. Solo importaba la imagen de víctima perfecta que ella estaba fabricando. Mi madre lloraba, pero no por mí. Lloraba porque creía que Imogen había sufrido. Haz tus maletas, ordenó mi padre. No vas a dormir en esta casa. Intenté explicarme, pero no quiso escuchar. Me lanzó el móvil al pecho. Tienes 30 minutos. Lo que no quepa en tu coche, se dona mañana. Miré a mi madre una última vez. Ni siquiera me sostuvo la mirada. 30 minutos. 17 años reducidos a una mochila, 2 bolsas de basura, mi Xbox, algunas herramientas y los $400 que había ahorrado con mi trabajo. Dejé atrás mi cuarto, mis cosas, y mi familia. Esa noche dormí en el estacionamiento de un Walmart, dentro de mi viejo Civic 2004. Al amanecer, tenía varios mensajes de mi padre, estaba oficialmente fuera de la familia. Sin apoyo económico, sin seguro, sin nada. El lunes, ya todos sabían lo ocurrido. Mi jefe en el taller no me despidió, simplemente dejó de ponerme en los turnos. Harriet, mi novia, dejó de contestar mis mensajes. Mis amigos actuaban como si no me conocieran. En los pueblos pequeños, una acusación basta para destruirlo todo, sin importar si es verdad. Duré 2 semanas más en Phoenix. 2 semanas de miradas acusadoras en el supermercado. 2 semanas de gente cambiándose de acera al verme. 2 semanas siendo tratado como un depredador sin haber cometido nada. El punto final fue cuando salí del gimnasio y encontré la palabra pervert grabada con una llave en la puerta de mi coche. Había testigos.
Ninguno vio nada. Nadie quería involucrarse. Esa misma noche retiré mis $400, llené el tanque y conduje hacia el este sin un destino claro. No miré atrás. Vivir en tu coche a los 17 años es tan miserable como suena. Pasé por Albuquerque, pero me pareció demasiado cerca de Arizona. Seguí avanzando hasta llegar a Austin, Texas, con $50 y un cuarto de tanque. La ciudad era ideal, grande, joven y suficientemente caótica como para que nadie preguntara demasiado. Dormía en mi coche detrás de un gimnasio 24 horas donde pagaba $10 solo para poder ducharme. Trabajaba lo que saliera, mudanzas, excavaciones, carga y descarga. Pagos en efectivo, comida barata, días agotadores. Pero había algo que no había sentido en semanas. Libertad. Nadie me veía como un monstruo. Nadie me insultaba. Nadie se alejaba de mí. Por primera vez desde aquella noche, ya no tenía que cargar con el peso de una mentira que casi arruinó mi vida. Conseguir un ingreso fijo me tomó apenas unas semanas después de marcharme de casa. Un supervisor de una obra en construcción me contrató sin hacer preguntas, mientras llegara puntual, trabajara duro y aceptara el pago en efectivo cada viernes, él estaba satisfecho. Y así fue como, tras 3 meses de jornadas pesadas, pude reunir lo suficiente para alquilar una habitación en una casa compartida con otros 4 tipos. $200 al mes por un colchón en el suelo y acceso a un baño. Aún así, después de haber dormido dentro del viejo Civic durante tanto tiempo, aquello me parecía casi un hotel. A los 18 conseguí mi GED. Por las noches empecé clases en el Community College, administración, contabilidad, economía básica. Siempre había tenido facilidad con los números, así que me adapté rápido. De día trabajaba en construcción, durante las noches, estudiaba. Y los fines de semana inicié un pequeño proyecto paralelo, compraba aparatos electrónicos descompuestos y los revendía reparados. Todo comenzó con un Xbox roto que conseguí por $20. Compré una pieza por 5 más y, tras cambiarla, lo vendí por 80. Fácil, siempre y cuando uno tuviera paciencia y el tiempo para hacerlo. En menos de un año tenía un método claro: visitar casas de empeño y tiendas de segunda mano, revisar artículos subvalorados, repararlos y publicarlos en línea. No era glamoroso, pero era mi propio camino. Para 2013 ya vivía en un pequeño estudio. Minúsculo, sí, pero tener una cama real, una cocina propia y ningún trasto ajeno tirado por todas partes me hacía sentir como si hubiera comprado un palacio. Continué recuperando y revendiendo electrónicos, solo que en mayor escala, laptops, consolas, teléfonos. Empecé también a comprar lotes de liquidación completos, y en semanas buenas, obtenía ganancias de más de $2000. Fue entonces cuando entendí que podía convertir aquello en una empresa formal. En 2015 registré una LLC, Torres Electronics, dedicada a reparación y reventa. Al poco tiempo renté una pequeña bodega y contraté a mi primer empleado, un muchacho llamado Oliver, habilidoso con las computadoras. El negocio creció más rápido de lo que jamás imaginé. Había una enorme demanda de electrónicos reacondicionados a buen precio, siempre y cuando realmente quedaran bien reparados. Para 2018 ya contaba con 6 empleados y manteníamos contratos con varias compañías locales para gestionar sus equipos. Mi vida profesional iba en ascenso. La personal, un poco menos. Me costaba tener relaciones duraderas. El miedo constante a que mi pasado reapareciera me hacía mantener a las personas a distancia. Salí un tiempo con algunas mujeres, pero evitaba que cualquiera se acercara demasiado como para empezar a preguntar por mi familia o por qué jamás mencionaba mi vida antes de los 17. Todo cambió en 2022, cuando conocí a Papi. Inteligente, directa y con un sentido del humor que podía iluminar una habitación entera. Fue ella quien me invitó a salir, y aquella iniciativa terminó por engancharme. Sabía que yo no mantenía contacto con mi familia, solo le comenté que hubo un conflicto serio cuando era joven y prefería mantenerme lejos. Ella no presionó. Dijo que todos arrastramos partes de nuestra historia que preferimos dejar atrás. A los 6 meses ya vivíamos juntos. Un año después, nos comprometimos. El negocio generaba alrededor de $300,000 de ganancia anual. Compré una casa, una buena camioneta, y tenía ahorros considerables. No me consideraba rico, pero sí alguien que había logrado construirse una vida decente sin ayuda de nadie. Desde los 17 lo había hecho todo solo. Ni un centavo heredado. Sin fondo universitario. Sin red de seguridad. Solo mi voluntad para no permitir que las mentiras de Imogen arruinaran mi futuro. Y entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Estuve a punto de dejarlo sonar, pero algo me impulsó a contestar. Hola. Alistair. Alistair Torres. La voz era más áspera que la última vez que la escuché, pero la reconocí de inmediato. Se me heló el cuerpo. Número equivocado. Espera, no cortes.
Por favor. Necesito hablar contigo. Es importante. Debí cortar. Debí bloquear el número, incluso lanzar el teléfono al suelo y aplastarlo. Pero, en vez de eso, respondí. ¿Cómo conseguiste este número? He estado buscándote por años. No fue sencillo, pero finalmente te encontré por el registro de tu empresa. Torres Electronics. Al parecer, te ha ido bastante bien. Sentí tensión en la mandíbula. ¿Qué quieres? Escuché que te comprometiste. Felicidades. Había veneno en su tono. Papi, ¿verdad? Es bonita. ¿Me estás espiando? Estoy pasando por un momento muy duro, Alistair. Tengo 2 hijos. 2 padres distintos, ambos unos inútiles que no pagan manutención. Trabajo medio tiempo en un med spa, pero la renta sube sin parar y el costo de la guardería es una locura. Me estoy ahogando. Pensé que tú podrías ayudarme. Ya sabes, familia ayudando a familia. Solté una carcajada incrédula. ¿Quieres dinero? Pensé que $50.000 serían suficientes. Cubrir deudas, el auto, un depósito para mudarme. No parece tanto para alguien con un negocio exitoso. Estás totalmente desequilibrada. Ah, sí. Porque aún tengo aquellas capturas. Las que guardé cuando me acosabas. Conservo todo, Alistair. Y estoy segura de que papi no las ha visto. Imagino que no conoce tu pasado. Lo que le hiciste a tu prima de 15 años. El golpe emocional fue brutal. 13 años construyendo una vida nueva, y ella reaparecía dispuesta a destruirlo todo. Papi no te creería, logré decir, respirando hondo. ¿Segurísimo? Soy muy convincente. Y tengo 2 niños que alimentar. Nada que perder. Tú, en cambio, tienes mucho más en juego. Un negocio próspero, una casa bonita, una prometida encantadora. Sería una lástima que todo se viniera abajo. Vete al demonio, Imogen. 50.000 antes de fin de mes solo envío todo a papi, a tus socios y a cualquiera que pueda interesarse por la verdadera historia de Alistair Torres. Tú decides. Corto. Me quedé mirando la pantalla, con las manos temblando. Después de tantos años avanzando por mi cuenta, después de encontrar una mujer que me hacía sentir en paz, Imogen volvía para intentar arruinarlo todo por $50.000, simplemente porque había tomado malas decisiones y elegido a 2 padres irresponsables para sus hijos. No le dije nada a papi. Convencido de que Imogen blufeaba. 3 días después, papi llegó temprano del trabajo. Yo estaba en el garaje, reparando una laptop, cuando entró. Su expresión me heló, mezcla de repulsión, sorpresa y algo más difícil de descifrar. Papi, espera. Ella levantó su teléfono. Una tal Imogen me envió esto, dijo, con voz dura. Capturas de supuestos mensajes donde tú la acosabas cuando tenía 15 años. Es falso. Todo. Esa mujer está mintiendo. Dijo que dirías exactamente eso. Que llevas años huyendo. Que tu familia te dio la espalda por lo que hiciste. Porque ella inventó todo eso. Nunca envié esos mensajes. Jamás le hice nada. Mintió para cubrir sus propios actos y ahora quiere chantajearme. El rostro de papi no cambió ni 1 milímetro. Nunca mencionaste que tenías una prima. Nunca dijiste que te echaron de casa a los 17. Nunca hablaste de nada de esto. Porque eran mentiras. Me pasé 12 años construyendo una vida lejos de ese ambiente tóxico y de esa manipuladora. Ella levantó la mano. Detén tu versión ahora mismo. Sacudió la cabeza con una mezcla de incredulidad, desconfianza y una rabia tan contenida que parecía hacerle temblar los dedos. Fue un gesto lento, casi mecánico, como si estuviera intentando procesar algo que se negaba a aceptar. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Siempre supe que había algo raro. Algo no me cuadraba. Notaba que ocultabas cosas, que había partes de tu vida a las que nunca me dejabas entrar. Pero jamás imaginé que sería esto. Jamás pensé que llegarías tan lejos. Estás prefiriendo creerle a ella antes que a mí. No, respondí, obligándome a mantener la voz estable. No se trata de creerle a ella. Estoy creyendo en las pruebas, no en tus excusas. Me miró como si la hubiera traicionado de una forma irreparable, como si cada palabra fuese un golpe que no esperaba recibir. ¿Qué pruebas? Espetó con una risa amarga. ¿Unas capturas inventadas que cualquiera puede fabricar en 5 minutos? ¿Eso es lo que estás usando como fundamento para juzgarme? Tú ni siquiera hablas con tu familia. No mencionas a nadie. Nunca hablas de tu infancia, ni de tu pasado. Te pones tenso cada vez que alguien pregunta dónde creciste. Siempre pensé que eran problemas familiares, algo doloroso que preferías evitar. Pero esto, dio un paso atrás, como si necesitara mantener distancia. Esto lo explica todo. Su mirada era la de alguien que de pronto ve a un desconocido donde antes había visto a un compañero de vida. 2 años juntos reducidos a sospecha y vacío. Papi,
dije, respirando hondo. Si no confías en mí, entonces no hay nada más que hablar. Se acabó. Un instante de silencio. Doloroso, frío, final. Estoy cansada, respondió ella, con una voz quebrada que intentaba sonar firme. Para mí, esto ya terminó hace tiempo. Solo no quería admitirlo. Se quitó el anillo de compromiso con una lentitud que pesó más que un grito. Lo dejó sobre el banco de trabajo, justo donde yo reparaba cosas que necesitaban arreglo. Ironías de la vida, nosotros ya no lo teníamos. Siempre hubo algo raro en ti, murmuró. Algo, roto. Algo que traté de ignorar porque quise creer en ti. Pero ya no puedo. No voy a casarme con alguien capaz de algo así. No soy capaz de nada, respondí, sintiendo el calor en la garganta. No hice absolutamente nada. Eso, susurró ella sin mirarme. Eso dicen todos. Dio media vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás, como si la decisión ya estuviera sellada desde antes de entrar. Cada paso fue un eco contra la pared del garaje, una cuenta regresiva hacia el final. Vendré mañana por mis cosas. No estés aquí. Cerró la puerta. Y así, sin más, desapareció. Me quedé de pie, solo, sosteniendo ese anillo que todavía conservaba el calor de sus manos. Era como si hubiese vuelto a convertirme en ese chico de 17 años que una vez fue señalado injustamente, sin derecho a explicarse, sin poder defenderse, reducido a la impotencia absoluta. Pero ya no era un adolescente perdido. Era un adulto cansado de que otros escribieran su historia por él. Esa noche hice lo que debía haber hecho 13 años atrás, empezar a construir mi defensa, ladrillo por ladrillo, verdad por verdad. Fui directo a lo básico. Revisé todos los registros electrónicos que aún conservaba del 2010, archivos que había guardado por pura costumbre, casi por instinto de supervivencia. Movimientos bancarios, recibos digitales, transacciones que mostraban dónde había estado cada día. Era como recorrer una versión olvidada de mí mismo. Luego pasé al paso siguiente, investigar a Imogen. No tuve que esforzarme demasiado. Sus redes sociales eran un mapa abierto de su vida. Facebook e Instagram estaban completamente públicos, como si no supiera, o no le importara, el valor de la privacidad. Pasé horas revisando publicaciones antiguas, fotos mal iluminadas, stories destacadas que parecían sacadas de una colección de dramas personales. Su vida entera exhibida en imágenes cuidadosamente seleccionadas, mostrando lo que quería que el mundo viera, no lo que realmente era. Entre esas fotos encontré a sus dos hijos, Kayum, de 6 años, y Elle, de 4. Distintos apellidos. Distintos padres. Los etiquetados en publicaciones viejas eran dos hombres completamente diferentes entre sí. Uno tenía la apariencia de alguien que vivía entre excesos y decisiones impulsivas, tatuajes mal hechos, camisetas de talles dudosos, una bebida barata siempre en la mano. El otro era un aspirante a rapero de SoundCloud con una cuenta abandonada desde hacía años, llena de vídeos grabados con mala calidad y letras genéricas sobre superar la traición. Las publicaciones de Imogen contaban una historia repetida hasta el cansancio, madre soltera luchando contra un mundo injusto, trabajos de medio tiempo, quejas constantes sobre lo duro que era todo. Indirectas sobre cuentas sin pagar, alquiler atrasado, notificaciones de desalojo que publicaba entre lágrimas virtuales y luego borraba en cuestión de horas. Era un ciclo predecible, casi programado. Fui capturando pantalla de todo. Pero lo más llamativo no eran los detalles superficiales, sino el patrón subyacente, una maquinaria de manipulación emocional perfectamente calibrada. Posvictimistas. Mensajes ambiguos diseñados para generar lástima. Indirectas que parecían lanzadas con precisión quirúrgica hacia quien estuviera dispuesto a rescatarla. Cada cierto tiempo surgía una nueva crisis, un drama diferente, siempre con ella como la víctima absoluta y los demás como verdugos injustos. Incluso encontré publicaciones de 2019 donde aseguraba que su exmarido la maltrataba financieramente porque no pagaba sus tarjetas de crédito tras el divorcio. Para ella, todo era culpa de alguien más. Nunca responsabilidad propia. Guardé cada evidencia, organizándola por fecha y tipo, como si estuviera construyendo un expediente legal. Después llamé a mi viejo amigo Oliver, un genio de la informática que todavía me debía un favor por haberlo recomendado en su primer trabajo serio. Sabía que él podía ver detalles que para la mayoría pasarían desapercibidos. Necesito que revises unos archivos, le dije. Supuestas capturas del 2010. Quiero demostrar que son falsas. ¿Análisis forense? Perfecto. Mándamelas. Le envié exactamente las mismas capturas que Imogen le había entregado a papi, idénticas a las que habían destruido mi reputación ante mis padres 13 años atrás. Oliver me llamó 3 días después, directo al punto. Hermano, esto es falsificado hasta la médula. Y de forma torpe, además. Te muestro. Compartió pantalla y empezó a señalar errores tan evidentes que me sorprendía no haberlos visto antes.
Mira esto, dijo, ampliando la imagen. El formato de fecha. En 2010, los iPhone usaban un tono gris distinto y una fuente ligeramente diferente. Esto es estilo de iOS 9, que salió en 2015. Luego zoom en otra parte. Aquí, el icono de batería. Este diseño no existía en 2010. Apareció en 2014. En esa época era más rectangular. Error básico pero suficiente para demostrar que esto jamás salió de un teléfono de ese año. ¿Qué más ves? Pregunté, sintiendo por primera vez en días una luz de alivio. El número de teléfono. Dijiste que era tu antiguo número de Arizona. Pues no coincide con cómo el sistema guardaba contactos entonces. Esto parece escrito a mano en un generador de mensajes falsos. No proviene de una lista real. Siguió enumerando fallas técnicas que la mayoría de la gente nunca notaría. También revisé la resolución y la compresión. Estas imágenes han sido exportadas varias veces. El patrón de degradación del IPEG indica múltiples ediciones. Una captura auténtica de 2010 no tendría esta pérdida a menos que hubiera pasado por varias aplicaciones de edición o conversiones torpes. ¿Puedes poner todo eso en un informe detallado? Pregunté. Ya lo estoy armando. Mañana te envío un desglose completo con anotaciones. Esto se sostiene incluso en un proceso legal. Perfecto. Gracias, Oliver. De nada. Quien intentó incriminarte era un aficionado. Dejó huellas por todas partes. Tenía todo lo necesario para destrozarla. Pruebas. Cronología. Testimonios indirectos. Todo. Pero aprendí algo esencial sobre la venganza. La evidencia por sí sola no siempre tiene impacto. Es más poderosa cuando son ellos mismos quienes se hunden con sus propias palabras. Necesitaba que Imogen dijera la verdad con su propia voz. Así que investigué las leyes de grabación. Texas permite el consentimiento de una sola parte. Mientras uno de los involucrados sepa que la conversación está siendo grabada, y en este caso era yo, la grabación es completamente legal y válida como prueba. Perfecto. Fui a una tienda de electrónica y compré una grabadora diminuta con forma de bolígrafo. Audio limpio, batería de 8 horas, diseño discreto. La probé una y otra vez, más de una docena de veces, hasta asegurarme de que captara cada palabra sin fallas. Luego pasé una semana entera planificando cómo acercarme a Imogen sin levantar sospechas. Necesitaba que se sintiera confiada. Necesitaba que se relajara. Necesitaba que hablara. Y esta vez, no pensaba dejar ningún cabo suelto. Yo necesitaba que Imogen creyera que tenía el control. Que sintiera que llevaba ventaja, que pensara que me tenía acorralado. Solo así bajaría la guardia, solo así hablaría libremente y admitiría lo que había hecho sin darse cuenta de que cada palabra quedaría registrada. Mi objetivo era simple, que ella misma revelara toda la verdad, y luego usar esa confesión para acabar con ella de manera definitiva. Pero antes tenía que hacer una llamada. Utilicé un teléfono desechable, no quería que tuviera acceso a mi número real. Cuando respondió, su voz sonó tensa, casi desesperada. Soy Alistair, dije sin rodeos. Necesitamos hablar. Del otro lado escuché un suspiro de alivio. Gracias a Dios, ¿eso significa que vas a reunirte conmigo mañana? En Do Hermanos, el que está en MCDAO. Al mediodía. Y ven sola. ¿Por qué sola? Porque quieres el dinero, ¿no? Pude prácticamente sentir cómo sonreía. Estaré ahí. Yo llegué 30 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina del fondo, donde el ruido ambiental era lo suficientemente bajo como para que el grabador captara todo sin problemas, pero lo bastante alto para que nadie cercano entendiera la conversación. Coloqué un bolígrafo con micrófono oculto sobre la mesa como si fuera un simple objeto para tomar notas. Presioné el botón de grabación y esperé. Imogen apareció a las 12:05. El tiempo no había sido amable con ella. La que alguna vez fue la estrella del instituto ahora parecía desgastada, con un cansancio profundo grabado en el rostro. Se sentó frente a mí, observándome con cautela. Así que cambiaste de opinión, dijo, sin perder tiempo. Lo estoy considerando, respondí. Pero antes necesito entender por qué estás haciendo esto ahora, después de 13 años. Se encogió de hombros con total desinterés. Te lo dije, estoy en la ruina. 2 hijos, trabajos de porquería, 0 apoyo. Tú estás bien económicamente. Me pareció lógico. ¿Y cómo se te ocurrió recurrir al chantaje? Una sonrisa pequeña, arrogante, cruzó su rostro. Siempre supe dónde estaban esas capturas. Las había pensado usar antes, pero nunca tuve el valor. Y luego vi que tu negocio iba bien. Pensé, ¿por qué no? Al final, me debes algo. ¿Yo te debo? Pregunté, manteniendo el rostro impasible. Claro. He cargado con la culpa de lo que pasó durante 13 años. Eso vale algo, ¿no? El grabador captaba cada sílaba. Yo seguía sin mostrar emoción.
¿Y cómo hiciste aquellas capturas? Se acomodó en el asiento, claramente feliz de hablar de sí misma. Ese siempre había sido su punto débil, una vez que la dejabas explayarse, no sabía callarse. Había una app, explicó. Te permitía crear conversaciones falsas, hacer que pareciera que alguien decía lo que tú quisieras. Pasé como 2 horas esa noche ajustándolo todo para que se viera real. Fue casi divertido, de una manera retorcida. Debió ser complicado, con 15 años, dije. Estaba aterrada, admitió sin rubor. Me habían pillado con Lois y sabía que mis padres iban a matarme, quitarme el teléfono, el voleibol, todo. Necesitaba algo grande que desviara su atención. ¿Y tú estabas ahí? Hizo una pausa y me miró como si nada. No lo tomes personal. Podría haber sido cualquiera. Solo estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tuve que controlar mis manos para no cerrar el puño. ¿Y nunca te importó lo que me causó? ¿Ni un poco? Desvió la mirada. A veces, supongo. Pero mírate. Estás bien. Mejor que bien. Así que, al final, funcionó. Estuve sin hogar a los 17, respondí. Ella chasqueó la lengua, molesta. Pero ya no lo estás. Lo superaste. Perdón si sonó feo, pero, eres exitoso. Deberías agradecerme. Todo ese sufrimiento seguro te hizo más fuerte. Se inclinó hacia mí con fastidio. No tengo tiempo para tus dramas. ¿Vas a darme los 50.000 o no? Ese es el número que tú exigiste, respondí. Exacto, dijo. Y si no cumples, entonces papi recibirá más capturas. Y tus socios también. Incluso podría presentar una denuncia. Ya sabes, fingir que por fin estoy lista para hablar de lo que me hiciste hace 13 años. Ese discurso vende mucho últimamente. ¿Mentirías a la policía? Pregunté. Ya mentí a todo el mundo. ¿Qué importa una más? Se burló. Y nadie te creería. Madre soltera con 2 niños contra un tipo con un pasado sospechoso y sin familia. Tú terminarías en la lista de agresores, y yo sería una sobreviviente en las noticias. Cada palabra era oro para la grabación. ¿Y tus hijos? Pregunté. ¿De verdad quieres enseñarles que el chantaje es aceptable? Mis hijos son la razón por la que hago esto, dijo sin dudar. Estoy a punto de ser desalojada otra vez. No me importan las lecciones morales. Haré lo que sea. Así que destruiste mi vida a los 15 y quieres volver a hacerlo ahora que tienes 30. Sin remordimientos. Me siento mal por tener que hacerlo, respondió, pero no por hacerlo. Hay una diferencia. Me recosté en el asiento y crucé los brazos. ¿Y qué pasaría si pudiera demostrar que todo fue mentira? Su sonrisa tembló. No puedes. ¿Y si tuviera un análisis forense? Pruebas de que las capturas fueron fabricadas. Todos tus errores. Cada detalle. Eso fue hace 13 años. A nadie le importaría. A los tribunales sí, repliqué. Especialmente cuando descubran que estás cometiendo chantaje ahora mismo. Un delito grave. 3 a 5 años de prisión, Imogen. Si decido denunciarte. No lo harías, murmuró. Inténtalo y verás. Me incliné hacia adelante. Aquí están tus opciones. Primera, publicas una confesión completa en redes sociales. Facebook, Instagram, todo. Explicas cómo fabricaste las conversaciones, cómo mentiste, cómo destruiste mi vida para salvar la tuya. Con una disculpa pública. Ella negó con furia. Ni loca. Segunda opción, continué, uso todo esto. La grabación, tus amenazas, tu confesión. Presento una demanda por difamación, daño emocional y pérdida de ingresos. Te arruino legalmente durante los próximos 10 años. Su rostro perdió todo color. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente recuperaba el control. Cuando abrí la boca para hablar, lo hice con la tranquilidad de alguien que lleva años esperando ese momento. Era una calma firme, casi helada, que contrastaba por completo con el caos que se abría paso en su expresión. Voy a denunciarte penalmente por chantaje, dije despacio, dejando que cada palabra la golpeara. Y también enviaré todo este material a protección de menores. Ellos deben saber quién está a cargo de esos niños. Si decides seguir con esto, me encargaré de desmantelar tu vida sin que me tiemble la mano. Lo haré tan meticulosamente que terminarás deseando no haber pronunciado jamás mi nombre. La transformación en su rostro fue instantánea. La seguridad con la que había intentado intimidarme se evaporó como si alguien hubiera apagado un interruptor. Ya no quedaba rastro de las estrategias que siempre usaba para manipular, solo había desconcierto, miedo y una desesperación creciente. Alistair, susurró, como si eso pudiera detener algo. No lo entiendes, continué con la misma serenidad. Estos son tus únicos caminos. O publicas la confesión, afrontas las consecuencias ante tus amigos, tu familia y quien sea que la lea,
y cada uno sigue con su vida sin cruzarse. O decides pelear y te prometo que vas a pasar los próximos 13 años envuelta en problemas legales. Me aseguraré de que cada proceso sea largo, tedioso y devastador. Ya deberías haber pensado en tus hijos antes de intentar jugar con mi vida. Y con la de los míos. Ella empezó a temblar. Y supe que esta vez no se trataba de una actuación. No había ni una pizca de aquellas lágrimas calculadas con las que había engañado a todos 13 años atrás. Esta vez era miedo verdadero, crudo, desnudo. ¿Qué quieres que haga? Preguntó, casi sin aire. Que aceptes la realidad, respondí. Ahora mismo, estás completamente acorralada. No tienes margen para nada. Durante varios largos segundos, lo único que escuchamos fue el sonido lejano de platos y conversaciones en el restaurante. Luego, finalmente, se rindió. Está bien, dijo con voz temblorosa. La publicaré hoy. No, repliqué. La vas a escribir ahora mismo. Aquí. En tu teléfono. Y la vas a publicar antes de que yo salga por esa puerta. Y más vale que sea exhaustiva, clara y sin ninguna clase de excusa disfrazada de arrepentimiento infantil. Nada de era joven o estaba confundida. ¿Asumes todo? Sin matices. Con torpeza evidente, sacó su móvil. Le costó incluso desbloquearlo. Luego comenzó a escribir. Yo me acomodé en la silla, atento a cada movimiento. Fueron 20 minutos eternos en los que la vi borrar, reescribir, suspirar, poner el teléfono sobre la mesa para limpiarse las lágrimas y volver a intentarlo. Cada tanto me mostraba una parte y yo le señalaba dónde debía ampliar, qué detalles faltaban o qué frases intentaban suavizar su responsabilidad. Se lo hice corregir todo hasta que quedó una confesión completa, directa y sin escapatoria alguna. Al final, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el móvil, me mostró el borrador. Súbelo, ordené. Alistair, mis amigos van a leer esto. Mi familia. Públicalo, repetí, sin levantar la voz. Ella presionó con el pulgar la pantalla. La publicación se hizo pública al instante en Facebook. Después, casi sin que yo se lo pidiera, la subió a Instagram. Yo encendí mi propio teléfono y tomé capturas de todo, la confesión completa, la hora exacta, todos los detalles necesarios para resguardar la evidencia. Todavía falta algo, añadí. Levantó la mirada con la expresión de alguien que ya ha perdido toda esperanza. Vas a enviar esta publicación a mis padres, a los tuyos y a toda la familia. Quiero que te asegures de que todos tengan acceso directo a lo que acabas de admitir. Alistair, por favor. Hazlo, dije con tono firme. O empiezo a llamar abogados desde aquí mismo. Ella obedeció. Creó un grupo familiar, pegó el enlace y lo envió. La reacción fue inmediata, mensajes que llegaban uno tras otro, todos cargados de sorpresa, rabia y decepción. Podía escuchar las vibraciones en su teléfono sin parar, como si las notificaciones quisieran escapar de la mesa. ¿Puedo irme ya?, preguntó, esta vez llorando de verdad, completamente derrotada. Me incliné un poco hacia ella. Una última condición. Si vuelves a contactarme aunque sea una sola vez, te denuncio. Si intentas retractarte, afirmar que te obligué, cambiar la historia, suavizarla, manipularla o victimizarte, tengo esta grabación, tengo todo lo que has dicho, y te juro que voy a arruinar tu estabilidad de una manera tan profunda que necesitarás terapia solo para recordar cómo se siente vivir sin miedo. ¿Está claro? Ella asintió con un movimiento mínimo, casi imperceptible. Clarísimo, murmuró. Bien. Veré. Tomó su bolso como si hubiera tocado algo que quemaba y salió prácticamente corriendo. Yo permanecí sentado unos minutos más, observando cómo los comentarios aparecían uno tras otro en sus publicaciones. Era como presenciar, en tiempo real, el derrumbe de la versión falsa que ella había construido durante más de una década. Mi tío escribió. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Mi tía. Jamás pensé que mentirías sobre algo tan grave. Mi madre preguntó por mi paradero. ¿Alguien tiene el número de Alistair? Necesito hablar con él. Incluso amigas cercanas de Imogen la increpaban con dureza. La llamaban manipuladora, irresponsable, egoísta. Decían que habían confiado en ella, que no podían creer que hubiese destruido mi vida sin remordimiento alguno. Y, para mi sorpresa, sentí alivio. Un alivio limpio, profundo. Algo que no había experimentado desde hacía 13 años. Pagué la cuenta, guardé la grabadora y salí del restaurante sintiéndome más ligero que nunca. En menos de un día, la confesión se había esparcido por todos los rincones posibles, nuestra familia, conocidos del pueblo donde crecimos, amigos de amigos, gente del entorno de Imogen. Las capturas circulaban como fuego descontrolado. Todos parecían tener algo que decir, y la mayoría estaba claramente de mi lado. Cuando su empleador se enteró, no tardó en actuar.
Por lo visto, los centros estéticos no desean tener recepcionistas asociadas a acusaciones falsas tan graves. La despidieron a la semana. Su casero también lo vio. Ya llevaba 3 meses retrasada con el alquiler y la confesión fue suficiente para que él formalizara lo inevitable. Orden de desalojo en menos de 7 días. Sus amistades, las mismas que la habían apoyado durante años, comenzaron a abandonarla. Los comentarios se volvieron despiadados, la describían como alguien capaz de arruinar la vida de un inocente, de manipular, mentir y fingir durante años sin arrepentirse. Incluso sus padres, mis tíos, publicaron una declaración abierta, una disculpa pública hacia mí, admitiendo que fallaron, que me dejaron solo, que no hicieron nada cuando debieron haber intervenido, que creyeron sin cuestionar lo que jamás debió darse por hecho. Aún así, por mucho que agradecí las disculpas, era tarde. Muy tarde. Mis propios padres también intentaron comunicarse. No contesté. Dejaron varios mensajes de voz, mi madre llorando, suplicando que les llamara, mi padre, diciendo por primera vez que había fallado como padre, que debió escucharme, defenderme, apoyarme. Fue extraño escucharlo. De alguna forma reconfortante, pero a la vez vacío. Una confirmación que llegó más de una década tarde. Y aunque agradecí la validación, no cambió nada. Me abandonaron cuando más los necesité. Y ahora solo pedían perdón porque ya no podían ocultar la verdad. Eso no es amor. Es miedo. Es proteger su imagen, no a su hijo. Eliminé todos los mensajes sin siquiera pensarlo 2 veces. Papi apareció en mi casa 4 días después de que la confesión de Imogen se volviera viral. Yo estaba en el garaje, revisando inventario y poniendo en orden varias reparaciones pendientes, cuando escuché que llamaban a la puerta. No me giré de inmediato. Alistair, dijo ella en voz baja. Pensé que necesitabas espacio. Vi la confesión de Imogen, todo lo que admitió. Estoy arrepentida. Debí escucharte, debí creerte. Sé que ya pasó, pero, ¿podemos hablar? Me di la vuelta con calma, sin apresurarme. ¿Hablar? Respondí. Fuiste muy clara sobre dónde estabas parada. Me equivoqué, insistió. Quiero arreglar esto, quiero que lo arreglemos juntos. Tiraste 2 años a la basura porque una desconocida te mandó unas capturas, dije. La creíste sin cuestionar nada. Dijiste que yo era capaz de atacar a una menor de 15 años. ¿Por qué pensaría en arreglar algo así? Porque tú me quieres, susurró. Te quise. Pasado. Ya no. Volví a enfocarme en el portátil que estaba reparando. Ella siguió allí, inmóvil, tratando de procesar mis palabras. No puedes volver cuando te das cuenta de que la arruinaste, continué. Las decisiones tienen consecuencias. Alistair, susurró mi nombre entre llantos, estamos. Papi, se acabó. Escuché cómo su respiración temblaba. No levanté la mirada. Pasados unos minutos, escuché el sonido metálico de algo golpeando el banco de trabajo, el anillo. Después, sus pasos alejándose y la puerta cerrándose con suavidad. La ironía de todo era que, gracias a la confesión de Imogen, las personas que realmente pagaron las consecuencias fueron sus hijos. Servicios de Protección Infantil recibió un aviso anónimo, y desde luego, no fui yo, alertando sobre una madre que había admitido falsificar denuncias y utilizar la extorsión como herramienta. Hicieron una visita al hogar y descubrieron que estaba a punto de ser desalojada, sin empleo, con facturas acumuladas y sin forma de sostenerse. Los niños terminaron temporalmente con sus abuelos mientras ella intentaba ordenar su vida, algo que, siendo realistas, nunca iba a lograr. Una semana después del escándalo, recibí un correo larguísimo de mi tío, excusas, justificaciones, palabras vacías. Decía que solo habían intentado proteger a su hija, que no tenían forma de saber que mentía, que esperaba que yo pudiera perdonarlos. Agregó, como si nada, que estaban ayudando a Imogen con los niños, que estaba en una situación difícil y que, si yo podía aportar económicamente, eso ayudaría a sanar a la familia. Me reí tanto que casi tiré la silla hacia atrás. Aquellas mismas personas me habían echado de la casa a los 17, habían creído mentiras sin pruebas, me dejaron cargar con ese peso durante más de una década, y ahora querían dinero. Para ella. Para la que destruyó mi vida. Obvio que no. Ni lo consideré. 6 meses después, mi vida había tomado un ritmo nuevo y estable. El negocio de electrónica seguía funcionando sin problemas. De hecho, había contratado a 2 empleados adicionales y ya manejábamos contratos comerciales. Tenía ingresos constantes, una reputación impecable y libertad absoluta. Mientras tanto, lo único que sabía de Imogen era por comentarios que llegaban de terceros. Su situación era un completo desastre, sin trabajo, sin apartamento, viviendo con sus padres a los 29 años, sin poder recuperar a sus hijos porque no podía costear un lugar propio. Sus amistades desaparecieron. Su nombre estaba ligado para siempre a esa confesión pública.
Intentó borrarla una vez, pero yo ya había guardado capturas y se las había reenviado a cada persona que había comentado. Me aseguré de que la verdad nunca desapareciera. Cada vez que un empleador buscaba su nombre, aparecía. Cada vez que alguien del pasado la buscaba, aparecía. Ella solita selló su destino. Y yo, finalmente, solté esa carga que llevaba desde hacía 13 años. La necesidad de demostrar mi inocencia desapareció. La verdad estaba ahí afuera, las personas que importaban sabían lo que realmente ocurrió. No necesitaba a nadie. Tenía mi negocio, mi vida, mis proyectos, y todo lo había levantado por mí mismo. En esa misma etapa, descubrí un pasatiempo que terminó cambiándome el rumbo: restaurar autos clásicos. Compré un Chevelle SS del 69 en una venta de bienes por $12.000. Era un montón de óxido, pero el chasis estaba entero y los números coincidían. Pasaba mis noches en el garaje, pieza por pieza, reconstruyéndolo. Era terapéutico. Trabajar en algo destrozado para dejarlo mejor que nunca me parecía el reflejo perfecto de lo que había vivido. Cuando terminé el coche 6 meses después, lo subí a Brina Trailer solo para ver qué pasaba. No esperaba nada extraordinario, en mi cabeza, tal vez alguien apasionado por los clásicos se interesaría y, con suerte, recuperaría lo invertido. Pero en cuestión de horas, la publicación explotó. Comentarios, ofertas, gente preguntando detalles minuciosos del motor, del estado de la suspensión, del proceso de restauración. Para cuando cerró la subasta, el Chevelle se había vendido por una cifra que me dejó paralizado unos segundos frente a la pantalla. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que algo que había construido con mis propias manos tenía un valor que nadie podía discutir, ni minimizar, ni cuestionar. Ese golpe de realidad me hizo replantear mis prioridades. Empecé a revisar anuncios, visitar almacenes viejos, recorrer subastas y meterme en cualquier garaje que pareciera esconder un vehículo abandonado. Compraba proyectos en estados lamentables, autos sin pintura, cubiertos de polvo, piezas perdidas, motores muertos. Y aún así, allí veía potencial. En cada uno encontraba una forma de concentrarme, de liberar frustraciones y de transformar algo destruido en algo admirable. En menos de un año, había convertido ese pasatiempo en una segunda línea de ingresos. 12 autos restaurados, docenas de jornadas interminables entre cables, herramientas y olor a aceite. Cada venta superaba mis expectativas, no solo en dinero, sino en la sensación de conquistar un terreno que nadie podía quitarme. La gente no preguntaba por mi pasado, no mencionaba lo ocurrido con Imogen, no buscaba escándalos. Solo querían saber si podía devolverle vida a un clásico que llevaban años imaginando manejar. El negocio de electrónica continuó creciendo sin tropiezos, y las restauraciones empezaron a financiar oportunidades aún más grandes. Inversiones inteligentes, ahorros consistentes, contratos estables. Poco a poco, mi vida comenzó a sentirse mía de verdad. Sin sombras del pasado, sin deudas emocionales pendientes, sin tener que demostrarle nada a nadie. A los 31 años, mis cuentas sumaban alrededor de $1.1 millones. No era una cifra para retirarme mañana, pero sí una tranquilidad que jamás imaginé tener cuando me echaron de casa siendo adolescente. Esa libertad financiera y emocional no llegó de la mano de nadie. Fue producto de insistir cuando otros dudaron, de seguir moviéndome cuando intentaron frenarme, de construir algo propio con un nivel de disciplina que nunca me reconocieron. Hoy miro hacia atrás sin rencor, pero con absoluta claridad. Mi familia, papi, Imogen, todos ellos se convirtieron en capítulos cerrados. La carga que me impusieron ya no existe. La vida que tengo ahora nació de mis manos, de mis herramientas, de mis decisiones. Y por primera vez, sentí que no necesitaba validar mi historia con palabras, bastaba con arrancar el motor de cualquiera de mis restauraciones para recordar que sobreviví, crecí y seguí avanzando sin ellos. No busco volver a ese pasado ni que vuelvan a mí. Ya no tienen espacio en la vida que estoy construyendo. Hoy, la única compañía que necesito es el rugido del motor de un clásico recién terminado y la certeza absoluta de que todo lo que tengo surgió de mi propio esfuerzo. Y esa, más que cualquier venganza, es la mejor victoria que pude haber conseguido.